Bueno, seguimos en los albores de una despedida de año que promete mucho, sobre todo cuando tenemos claro cuál es el objetivo de nuestras vidas y sobre todo cuando el enfoque de nuestra propia existencia va enmarcado con eso que queremos llegar a lograr, pero aprovechando el tiempo y haciéndolo paso tras paso. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Katy Giselle Gómez, ella es psiquiatra. Vamos a abordar el tema a propósito de tener la oportunidad de cerrar ciclos, pero también de superar traumas y cómo encararlos. Gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que se desprenden de este tópico que producción nos ha planteado, así que vamos a ver cómo lo vamos dilucidando uno y otro. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, la verdad que me siento complacida. Este es mi estreno en el Mangú. Ah, mira. Es la primera vez en este programa, pero no en el canal. Claro. Así que nada, son temas muy fuertes los planteados, cada uno tiene una vertiente distinta. Sí, así es. Y obviamente cuando hablamos de la superación de trauma tenemos que primero reconocer cuál es el tipo de trauma. Los traumas no se superan solos, se necesita ayuda profesional y la mayoría de las personas siempre le tienen miedo a ir al psicólogo, pero sobre todo ir al psiquiatra. Creen que ir al psiquiatra ya es como la última ratio. Y eso nos trae muchísimas dificultades porque a razón de esto vemos cómo ha ido creciendo la cantidad de personas con trastornos conductuales y trastornos a nivel psiquiátrico en la República Dominicana. Hay que reconocer el hecho de que un duelo no necesariamente te lleva a un trauma. Y entonces eso que usted puntualiza, el hecho de que se nos ha inculcado en la psiquis, la idea de que vamos a un psiquiatra justamente para aquellos que quizás no están bien amueblados neurológicamente. Entonces, ¿cómo desmitificamos un poco este concepto para normalizarlo? Mira, la primera parte es que ciertamente el duelo puede ocurrir por múltiples causas, no necesariamente la muerte de un familiar. Cuando hablamos de duelo, que una persona está en duelo es porque ha tenido una pérdida. Puede ser económica, de su negocio, puede ser que ha perdido su profesión, un sinnúmero de cosas. Pero lo más importante es que la persona entienda que si usted no tiene la cabeza para manejar ciertas situaciones y adaptarse, que es una conducta resiliente, pues obviamente usted va a tener un sinnúmero de disfunciones. ¿Y dónde se manifiestan esas disfunciones? Bueno, en el trabajo, con la familia, con los amigos y evidentemente su vida comenzará a ser un caos teniendo repercusión en esas sustancias que producen estabilidad emocional en nuestro cerebro. Doctora Gómez, se avecina un nuevo año. Estamos, digamos que prácticamente a un pie de darle la bienvenida al 2024. La gente empieza a hacer muchos, si se puede llamar, cambios en su vida, ¿no? Y hay unos que pasan balance a lo que ha sido el que ya nos deja, el 2023. Y de repente pensar que los planes, los proyectos, las metas que hemos tenido como planteamiento, no las hemos cumplido, eso nos causa un poco de frustración. ¿Cómo manejar este mitad de camino para enfocarnos en un nuevo designio? Mira, me encanta que comentes eso porque este año tengo una recomendación muy clara para toda nuestra audiencia y todo aquel que pisa mi consulta. No haga ninguna lista. Ah, buenísimo, me gusta eso. No la haga, porque regularmente el 90 al 80%, 80-90% de lo que pusiste en la lista no lo realizas. Lo primero es tener disciplina. Las personas tienen que hacer propuestas de metas cortas, de corto plazo y a largo plazo. Cuando comencemos en esa disciplina que requiere una programación, una agenda, bueno, a las 8 hice tal cosa, a las 9 tal cosa, la logré el 80%, entonces premio a mi cerebro. Para que el cerebro pueda entender que cuando cumplo lo que digo, entonces se retribuye. Pero de lo contrario no va a pasar. Por eso es que todos los años la gente dice lo mismo. En enero me pongo a dieta y terminamos el año con más peso que el anterior. Voy a comenzar a ahorrar, voy a hacer tal cosa, voy a tener tal estudio. No lo haga e inicie el día de hoy. ¿Usted quiere ponerse a dieta? Sí, hágalo hoy, porque no lo va a hacer mañana. Entonces comienza la procrastinación, que es otro proceso. Sí, cuando las personas no hacen esta agenda, regularmente van a necesitar una colaboración, que es más del psicólogo, pero hay otros que ya tienen otras situaciones mentales. Yo conozco gente, doctora, que maldicen el lunes, porque siempre es el lunes. Vamos a empezar ¿cuándo? El lunes. Bendito lunes, ¿eh? Pero no es cierto, entonces ahí es donde hay que marcar la diferencia. Claro, quiero hacer algo, el cerebro no lo entiende así, no lo he hecho, entonces el cerebro va a entender que hay que ejecutar la función. ¿Por qué la gente se compunge tanto para esta época? ¿Por qué la gente
tiende a entristecerse aún mucho más. Y no necesariamente quizás porque durante esta época hayan perdido a un ser familiar, a un ser querido y demás, ¿no? Sino que como que la misma época les lleva a un entristecerse, y lo penoso, usted me corrige como experta en estos asuntos psiquiátricos y demás, o sea, que no hay un motivo para estar de esa manera. Mira, regularmente cuando nosotros manifestamos algún tipo de tristeza, melancolía, eso es una conducta que se expresa. ¿Cómo se va a expresar? Pues en mi estado de ánimo lo vas a evidenciar. Sí. O si lloro, si dejo de alimentarme, o si me pongo en algún momento triste. Y todas esas conductas tienen un pensamiento previo. No sentimos de la nada. Eso no pasa porque sí. Simple y llanamente no tenemos a veces la capacidad de identificar qué es lo que pensamos y por qué estamos actuando así. Ya para nosotros saber qué nos pasa, pues obviamente necesitamos ciertas evaluaciones y ciertas guianzas. Ahora bien, esta época de manera particular nos lleva a ser muy emocionales. Estamos acostumbrados a que hay épocas para las cosas. Sí, así es. Lo cual no es correcto. Siempre debe haber una fecha para amar, siempre debe haber una fecha para ser noble, para ser tolerante, para dar las gracias, para tener ese sentimiento de gratitud. Entonces nosotros hemos colocado, los seres humanos, una fecha específica para. Y cuando sacamos esa lista que tú mencionabas a final de año y vemos que no cumplimos con ella, entonces eso también comienza a afectarnos a las cosas que no le dijimos a nuestro familiar que ya murió, o aquel que se fue lejos, o aquella familia que se perdió, aquel matrimonio que se desbarató, o aquel hijo que se perdió en una conducta desviada. Entonces lo importante, vuelvo y repito, es que podamos entender, un exceso de mi pasado me dará depresión, un exceso de mi futuro, ansiedad. Entonces vamos a vivir el día de hoy. Por eso, si yo estoy aquí, yo disfruto la entrevista. Siempre traigo a colación una expresión latina que dice carpe diem, o sea, vivir el hoy. ¿Cómo podemos hacer para que de repente... Esa es una frase que yo tengo en mi WhatsApp. ¿También? Así es. Ah, pues mira, háganlo ustedes también lo propio. Es hermosísimo, ¿no? El carpe diem, el vivir el hoy, el instante, el aquí y el ahora. Doctora Gómez, no siempre un duelo nos lleva a un trauma. ¿Cómo saber diferenciar una cosa de la otra? Ejemplo, de repente la pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar querido, muy querido, la pérdida de un divorcio, por ejemplo, ¿no? O sea, esas son pérdidas que no necesariamente nos tienen que llevar a que exista, producto de ese duelo, por supuesto, que hay que asumirlo como tal. Usted lo está sentando conmigo, pero esto no nos lleva a un trauma. ¿Cómo sabernos ser fuerte en medio del dolor? Mira, la realidad es que es tener conducta adaptativa o ser resiliente. No es lo mismo, hay personas que pasan por muchísimos procesos y de una u otra manera siempre se levantan de manera natural. Sí. Se le enseñó desde pequeño a que no importa cuántas veces te caigas, puedes volver a levantarte. Buenísimo. Pero hay otras personas que no fueron criados de la misma manera y vienen arrastrando un sinnúmero de heridas que se dan en la infancia, que puede ser rechazo, puede ser abandono, puede ser negligencia, y todo eso comienza a darle una estructura y forma de pensar. Eso obviamente nos hace indistintos, pero también nos crea vulnerables. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, sea cual sea la pérdida, cada quien lo va a interpretar de una manera indistinta, individualizada. ¿Por qué digo personal? Vuelvo y te repito, a lo mejor para lo que en mi caso tenga valor sea la familia, pero para otros sea un automóvil. Intente quitarse la vida, como lo hemos visto, lamentablemente, por cosas que obviamente son materiales, y dijimos, pero eso no es lo suficiente para que alguien se quite la vida. Sí, para esa persona lo es. Entonces lo más importante es que cuando esta persona comienza a tener síntomas psiquiátricos, ya en la actualidad la clínica dice que más de 2 semanas viviendo este duelo, llegar a 3 meses, pues estamos hablando de una persona que necesita una ayuda psiquiátrica, no solamente psicológica, porque a las 2 semanas se comienzan a manifestar estos síntomas de depresión que hacen cambios en las sustancias cerebrales y obviamente viene el daño, y ahí es donde interviene el psiquiatra. Bueno, aprovechemos entonces las cámaras del Mangú como también de RTVD para hacer una exhortación a la gente a final de este 2023 y pues ante la avenida de un 2024 que esperemos sea de mucho regocijo, de mucho bienestar, pero sobre todo de mucha paz y de mucho sentido común, que eso es clave, para que la gente pues pueda, producto de un profesional en el área, pues también recibir ese consejo valioso e importante a la vez.
Miren, yo pienso que lo más importante es que usted comience a trabajar en usted mismo. Los cambios no pueden suceder en una familia, en una sociedad o en un trabajo si no comienza a partir de nosotros mismos. Entonces, cuando yo identifico que en mí no me produce cosas buenas para los demás o para mi propia vida, entonces tengo que comenzar a trabajar. Si no lo puedo hacer solo, pues entonces buscar ayuda profesional. Es mejor prevenir, recordarles que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Eso es algo grave. La República Dominicana ha tenido en los últimos 5 años una grave alza de todo lo que es la violencia a todos los niveles. Entonces vamos a comenzar por admitir, reconocer. Luego que reconozco cuál es mi condición como ser humano, entonces puedo comenzar a buscar la ayuda pertinente para ejecutar esos cambios y que sean permanentes, no simple y llanamente porque la emoción del momento me llegó. Bueno, pues valiosísimo, la verdad, el consejo y la exhortación que hace la doctora Giselle Gómez. Así le puedes encontrar también en sus redes sociales como doctora Giselle Gómez, para que por allí, en sus diversas plataformas digitales, o sea, siempre vive subiendo, ya la he stalkeado, sigue subiendo, vive subiendo valiosísimos consejos que nos hacen despertar muchas veces ese letargo y nos hacen conectar con la realidad, que es lo más importante, es lo que se quiere. Así que gracias. Y debemos, producción, debemos tenerle más a menudo a esta valiosísima doctora Giselle Gómez con nosotros para hablar de temas no solo psiquiátricos, sino también de otros temas que nos edifican y que nos hacen ver la vida de una manera diferente. Gracias, enhorabuena.